¿Cómo está la iglesia? A ver. ¿Sabe cómo se dice en Chile? En Chile se dice así, no sé si Pastor Joel ya le enseñó. En Chile cuando usted pregunta, ¿cómo está la iglesia responde, agradecida del Señor y esperando su venida. Y todos decimos, amén. ¿Sí o no, Anita? Vamos a ver si nos resulta, ¿ya? Yo voy a preguntar, ¿cómo está la iglesia? Y usted va a decir, agradecida del Señor y esperando su venida. Amén. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, querido. Feliz sábado. ¿Cómo está la iglesia? Amén. Eita, qué lindo. Les suena más lindo a ustedes que a los chilenos, ¿sí? Querido, estoy feliz de estar aquí en Canadá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, iglesia. Gracias, Pastor Joel, por el convite, la invitación. Realmente para mí está siendo una bendición estar aquí con ustedes. Vamos a aprovechar el tiempo. Sé que necesitamos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Y para eso quiero que vaya a la Biblia, que abra la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas capítulo 8 está la historia de esta mañana. Lucas 8, el mensaje es salvando a uno. ¿Por qué salvar solo a uno? Vamos a entender un poquito mejor al finalizar este mensaje. Y antes de orar para leer la Biblia, yo quiero hacer una pregunta sobre todo los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes? Tengo un joven, dos jóvenes, tres jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tenemos usted? Todavía no está joven usted, ¿sí? Le falta todavía para ser joven. Tenemos unos 10, 15 jóvenes más o menos. Aquí tengo otro, ¿está traduciendo usted? Excelente, ahí tenemos un joven que está traduciendo. Sobre todo para ustedes, queridos jóvenes. ¿Para qué vienen a la iglesia? Es la pregunta que yo siempre le hago a mis jóvenes. Trabajé 30 años como departamental de jóvenes, amo a los jóvenes, los conquistadores, aventureros, desbravadores, ahora allí en Brasil, la familia. ¿Por qué hoy día estás aquí? ¿Por qué está aquí hoy? ¿Vienes con un propósito? ¿Usted, iglesia, viene con alguna expectativa? ¿Usted antes de salir de su casa oró diciendo, Señor, yo oro para que hoy ocurra algo en mi vida? ¿Usted hoy día vino con un propósito real o vino porque había que venir? Porque cada sábado hay que ponerse un traje diferente, venir a la iglesia. Hay que venir porque si no vengo la mamá, el papá o el pastor me va a visitar y prefiero ir y no dar señales de mi indiferencia. ¿Por qué está aquí hoy día? Yo quiero hoy día, antes de orar, quiero invitarles a tener hambre de la palabra de Dios. Amén. Estaba aquí viniendo para Canadá, llegando de Chile. Estuve 2 días, un día y medio en casa, llegué al aeropuerto. Yo nunca había usado tarjeta VIP, viajé mucho, mas nunca había usado porque no soy de tecnología, de cartón, de tarjetas, de crédito. Ahí le decía al pastor Anita, estaba tan cansado ese día. Y cuando llego, entré al salón VIP por la primera vez en mi vida. Estaba cansado, tenía hambre, no quería ir a un restaurante. Cuando entro ahí, queridos, era comida aquí, sándwich, había fruta ya, había pasteles, había postre, había sobremesa, había tanta cosa. Y yo tenía tanta hambre que ya casi me devoraba todo solo con mirarlo. Y me comí un sándwich y me compré y como una fruta. Y yo pensé lo siguiente en ese momento. ¿Alguna vez usted participó de una fiesta de cumpleaños, de un banquete, de un almuerzo, de una comida especial, donde había de todo en la mesa, pero usted no tenía hambre? Usted ya había comido todo y estaba hasta aquí. Daniela, ¿te pasó alguna vez? Y usted decía, tanta cosa rica, pero no tengo hambre, así que muchas gracias. Ahora ya aconteció que usted no comió en el día todo y pasó cansancio, frío, hambre, y llega el mismo banquete y usted puede comer todo. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Entonces hoy día yo quiero invitarle, haga la diferencia en este sábado y en esta semana, querido. Es diferente venir a la iglesia con hambre. Es diferente venir con hambre de, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí hoy día? ¿Cuál es el banquete? ¿Qué es lo que tienes? Algo tienes, Señor. A venir aquí ya lleno de tanta cosa.
1, 2 de la madrugada, usted estuvo en el celular, comiendo, alimentándose de muchas cosas, durmió cansado, se levanta cansado y llega sin hambre a la iglesia. No va a disfrutar, no va a hacer la diferencia, no va a acontecer algo sobrenatural en nuestra vida. Tenga hambre del Señor. Yo le invito cada día, llegue a la iglesia con hambre. Eso va a ser la mayor diferencia. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Querido y eterno Padre, muchas gracias porque podemos venir a la iglesia. Muchas gracias por mis hermanos que, pudiendo no haber estado aquí, llegaron, están aquí, bendicen la iglesia con su presencia. Te bendicen a ti, Señor, al reconocerte como su Dios, como nuestro Dios. No nos atrevemos a abrir la Biblia sin antes pedir, Señor, que podamos ser llenos de tu palabra, que tú puedas saciar nuestras necesidades, que puedas completar nuestras vidas. Señor, haz un milagro en mi vida hoy. Yo te necesito, Padre. Clamamos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Vamos a avanzar, por favor. La Biblia va a decir lo siguiente. Lucas capítulo 8. Próximo, por favor. Jesús está alimentando, no, la anterior, por favor. Donde Jesús está predicando a la multitud. Jesús está predicando a muchos. Jesús está alimentando a cuántas personas ese día, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el monte, llega un niño con 5 panes, 2 peces, ¿alimentó a cuánta gente? 5.000, ¿qué? 5.000 hombres, más no cuenta mujeres, no cuenta niños. Calculamos que más o menos ese día Jesús alimentó a cuántas personas más o menos. Unas 15.000 puede ser, ¿cierto? Unas 15.000 personas aproximadamente salieron, como decimos en Chile, con la guatita llena y el corazón contento, alimentadas por Jesús, el mejor pan, ese pan multiplicado por el Señor Jesús. Ese día Jesús predica en la mañana, Jesús predica en la tarde, Jesús está cansado. Los discípulos dicen, vámonos a la casa, Señor, ya es muy tarde, hay que descansar. Jesús le dice, no, denles ustedes de comer. ¿De dónde? Si tuviera así tanto dinero, ni siquiera alcanzaría para... Mas no se preocupen, yo voy a resolver. Ese día Jesús multiplica, Jesús hace un milagro. Mas va a decir Elena de White que Jesús estaba muy cansado. Jesús nos alimenta junto a la multitud. Él está cansado, está agotado. Y en ese contexto de un Jesús cansado, Jesús le dice a los discípulos, necesito ir a descansar. Porque Jesús humanamente también se cansaba. Jesús humanamente tenía hambre, humanamente en su humanidad también tenía sed, humanamente él a veces necesitaba estar solo. Y le dice a los discípulos, vámonos a descansar. Los discípulos dicen, ¿pero dónde, Señor? ¿Dónde? Si no hay un lugar donde tú puedas estar solo. La multitud te busca, te aprieta, la multitud te sigue. Jesús era como un rockstar, querido. Que Jesús llegaba ese día, de hecho, Jesús llegaba a una barca y en veces ni siquiera podía bajar del bote de su barco a la arena del mar, en la orilla del río, del mar, porque era tanta la multitud que apretaban a Jesús. Jesús, ¿dónde vas a ir si la multitud nos sigue, la multitud nos persigue, la multitud nos aprieta? Qué lindo sería volver a esos tiempos cuando las multitudes buscaban a Jesús, ¿también? Qué lindo sería ese tiempo cuando las familias corrían priorizando al Señor con hambre, con sed, pero ahí estaban escuchando la palabra del Señor. Jesús dice, vamos a ir a un lugar donde nadie conoce de mí, donde nadie cree en Dios, donde no hay cultos religiosos, donde no hay iglesias. ¿Dónde, Señor? Dale la próxima. Y Jesús elige un lugar llamado Gadara. Gadara es un lugar donde no se cree en Dios, donde no buscan a Dios, donde no hay cultos familiares, donde no hay iglesia. Un lugar muy secular, muy secularizado. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, allá nadie me va a seguir. Y los discípulos toman su barco y deciden cruzar ese lago que parece pequeño en el centro ahí, dice Mar de Galilea, que tenía 12 kilómetros desde donde Jesús estaba hasta el otro extremo.
Y es lo que va a decir Lucas capítulo 8, ese es nuestro contexto, donde Jesús comienza en el barquito a ir en dirección hacia Gadara. Vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículos 26 en adelante. Dice así: y navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está, ¿dónde estaba? En el otro lado, ¿cierto? Donde Jesús estaba. O sea, Jesús toma el barco y tienen que remar los discípulos todo el ancho del lago para llegar a Gadara. Versículo 27. ¿Qué aconteció ese día? Al desembarcar Jesús, vino a su encuentro un hombre procedente de la ciudad. Estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo, andaba desnudo, no vivía en casa, sino en los sepulcros. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Jesús está en el barco. Jesús desciende de su barco. Y cuando desciende del barco, ¿con quién desciende? Solo con los discípulos. Con los discípulos. Jesús va en dirección aquí a Gadara ya. Y dice que cuando están llegando ahí en dirección hacia Gadara, entrando ya hacia la localidad misma, dice que aparecen un hombre. ¡Wow! En realidad no era uno. ¿Cuántos eran? Eran dos. Lucas se enfoca en el milagro, en el testimonio, en lo que va a acontecer. Mateo va a hablar de la cantidad. A Lucas no le importa cuántos eran. A Lucas le interesa dejar allí escrito el milagro que ese día aconteció por el poder de Jesús. Y entonces Jesús va y de repente suena ¡wow! ¿Y quién viene al frente ahí al encuentro de Jesús? Vienen estos dos hombres. ¿Cómo estaban estos hombres? La Biblia dice, estaban, a ver si me ayuda. Lo primero que dice que estaban, quiero en orden, vamos a ir en orden. Dice que estaban desnudos, sin ropa. En Chile, ¿cómo le decimos a los desnudos? Le decimos piluchos. ¿Dicen piluchos ustedes o no? Estaban piluchos, sin ropa. ¿Usted ya vio a alguien pilucho en la calle por ahí? ¿Sí o no? Usted ya vio esa persona sin ropa, desnuda en la calle. Cuando usted está caminando, un día estaba en el Banco de Chile. Voy saliendo del banco. Y cuando voy saliendo del banco, veo un hombre solo con tenis, con zapatillas, sin ropa, con la bandera de Chile corriendo por la calle. Y todo el mundo, ¿qué hizo? Comenzó a mirar. Los que tenían hijos pequeños le tapaban los ojos. En la esquina la policía lo tomó y hasta ahí llegó esa protesta ahí del pilucho chileno. Claramente, si usted ve a alguien desnudo, usted dice, algo anda mal. Esa persona no es normal, no está en 100%. Cuando yo era chico, no sé, tenía la edad de... ¿Cuál es tu nombre, querido? ¿Cuál es su nombre? Luis. Rui. Cuando yo tenía la edad de Rui, me acuerdo que siempre tenía un sueño. ¿Sabe lo que soñaba? Quizá a alguien le pasó lo mismo. Yo soñaba que estaba en la calle jugando a las bolitas, canecas, no sé cómo se dice aquí. Canicas, estaba jugando y de un momento yo me miraba y ¿cómo estaba? Estaba pilucho, sin ropa y me asustaba y salía corriendo, volvía a la casa. Me acuerdo que golpeaba la puerta así y entraba y decía, ¿cómo pude salir pilucho? Y soñé, hay un psicólogo aquí, yo estoy haciendo psicología, todavía no llego a eso, ahí se interpreta, no sé qué significaba, mas soñé muchas veces. Estar desnudo es terrible, ¿no? Es vulnerable cuando usted está desnudo. ¿Se acuerda de los primeros piluchos de la Biblia? ¿Quiénes eran? Dice que cuando comen ahí, comiendo el fruto, se miran y Adán le dice, ¡ey, estás pilucha! Eva, no, tú estás pilucha. Los dos estamos y fueron a vestirse en ese momento. Porque la desnudez tiene que ver ¿con qué? Con el pecado. Porque antes del pecado ellos no se percibían desnudos, no se percibían piluchos. Todo estaba cierto. ¿Por qué? Porque Dios los vestía con su manto de justicia. Y es lo que dice Isaías 61:10. Queridos, este hombre vivía desnudo. Y yo pienso lo siguiente, vivir desnudo quiere decir que él ya ni siquiera percibía su desnudez. Él vio a Jesús y él no fue a ponerse un paño para cubrirse, él fue corriendo desnudo y Jesús vio su desnudez. Hay muchos que yo digo viven piluchos espiritualmente.
ya no perciben que perdieron una bendición, ya no perciben que están desnudos espiritualmente, ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no disfrutan, no tienen hambre cuando llegan aquí de buscar al Señor y no perciben que viven desnudos espiritualmente. Este hombre normalizó su desnudez. Es tanto así que cuando Jesús viene, él no se cubre y él llega frente a Jesús. Primera característica, ellos estaban pelados, dicen ustedes, yo estaba pelado, estaban pelados, desnudos, piluchos, sin ropa. Segunda característica que dice la Biblia, que esos hombres dice que estaban endemoniados. ¿Qué más dice? Dice que no vivían en casa, sino que vivían en los sepulcros. Queridos, endemoniados, ¿hace cuánto tiempo? Hacía mucho tiempo. Me llama la atención esa palabra porque en otros momentos la Biblia va a decir que estaba paralítico hacía 38 años de edad. Dice que estaba ciego 12 años, flujo de sangre, encorvada 18 años. Pero ahora no da años. Lo que Jesús está diciendo es que hacía mucho tiempo que vivía así. ¿Sabe lo que me da para pensar a mí? No siempre fue así. Él no siempre vivió la vida que estaba viviendo ahora. Pienso que en algún momento quizás fue sano. En algún momento quizás él tuvo una esposa. ¿Puede ser sí o no? ¿Podía haber tenido hijos, sí o no? Claro que sí. Lo que la Biblia está diciendo, que su vida ya no era la vida de antes. Algo marcó su vida en un antes y en un después. Todo era diferente ahora. Ahora estaba fracasado, sin familia, estaba solo, estaba abandonado, estaba en la desnudez, atormentado por Satanás, vivía desnudo, lejos de casa, lejos de la familia. Yo digo lejos de una agüita caliente que mi mamá me daba cuando estaba enfermo, tenía gripe, tenía fiebre. Ese cariño de madre cuando llegaba la noche me ponía el paño aquí para que mi fiebre bajara. No tenía el cariño, ese cuidado, no tenía el buenos días, amor, buenos días, hijo. Todo había cambiado en su vida. Queridos, muchos de ustedes están viviendo lejos de casa. Muchos de ustedes han hecho de este país su casa. Hace 2 años atrás nunca habría entendido lo que era estar lejos de casa. Hasta el día cuando la iglesia nos llamó. Yo estaba de departamental de jóvenes, feliz de la vida en Chile, viviendo en un buen lugar, mis hijas con muchas amistades, yo con una responsabilidad importante, muchos años liderando la juventud de Chile, un pastor conocido, me siento muy querido. Hasta que un día me dicen, Andrés, la iglesia tiene un llamado para ti. ¿Te gustaría salir para ser líder de jóvenes en Brasil? Mi primera respuesta como chileno, ¿cuál fue, Anita? No me quiero ir de Chile. Yo estoy bien en Chile. No quiero salir de Chile. Entonces le dije a mi presidente, podemos orar al Señor. Voy a orar. Y después de orar con mi familia, voy a dar la respuesta a la iglesia. Oramos y la oración de mis hijas cada día era, Señor, no queremos salir de Chile. Queremos quedarnos en Chile. No permita que salgamos de Chile. Y siempre orábamos, más Señor, que sea hecha tu voluntad. Llegué a hablar con mi presidente y le mandé mi WhatsApp. Le dije, amigo, mi conversación está en este WhatsApp. Y el WhatsApp decía así, yo estaba en su oficina, quise dejar escrito mi conversación. No queremos salir de Chile. Queremos quedarnos aquí como familia. Pero si la iglesia nos necesita, pueden contar con nosotros. Vamos a ir donde el Señor mande. Con el dolor de mi corazón hicimos esa entrega al Señor, mas dejé todo en las manos de Dios. ¿Qué mejor, querida iglesia, que dejar todo en las manos del Señor? Amén. Digo, qué mayor seguridad para mí y para mis hijas que estar dentro del plan, del propósito del Señor. Así volví a casa, llego a la casa. Pasaron 3 días, suena este teléfono. Cuando suena el teléfono, mis hijas estaban ahí y me dicen, es el presidente. Sí. No, me dice que no, y comienzan a mirar. Y mi amigo, ocurrió lo que no querías que pasara. Eres el nuevo pastor de jóvenes
de la Universidad Adventista de la Amazonía en Brasil. Le corté, quedé tranquilo, miro a mis hijas y antes de que les cuente cómo estaban, todas llorando, mi esposa llorando. Llego ahí, hasta yo me puse a llorar en ese rato que no lloro nunca, de verlas ahí llorando. Y nos arrodillamos al Señor y le dijimos, Señor, no queríamos ir, pero si es tu voluntad, voy con la certeza de que no hay un mejor plan para mi familia. Y así cruzamos la cordillera de los Andes. Mis hijas iban escuchando una canción de Vocal Libre que habla de lo que dejas atrás, cuando dejas el pasado, todo lo que dejas para mirar hacia el frente. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y Nara, apaga la canción, le decía, ¿cómo estás llorando? No, papá, es que quiero vivir este dolor, me decía. Y seguía con la música. Estuvo cerca de 1 hora mi hija mayor llorando. Hace unas 3 semanas nos sentamos y tuvimos una conversación. Esas conversaciones en casa, así de familia. No sé si la cámara me ve ahí, pastor. Y cuando estamos en la casa, en el living, ahí, en el sofá, Nara me dice, papá, no me gustaría volver a Chile, papito. ¿Cómo así, hija? Todo lo que sufrimos, todo lo que sufrí, tantas oraciones, tanto no queremos ir y ahora usted me sale con que quiere quedarse aquí. Micali, tú, mi otra hija, papito, yo tampoco quisiera volver a Chile. Y usted, amorcito, tampoco. Y después de eso, la conversa fue, vivimos mejor, tenemos una vida diferente, espiritualmente hemos crecido, nos sentimos una familia misionera, tenemos menos comodidades que en nuestra casa anterior, que en Chile, pero sentimos que estamos siendo una luz para la iglesia en Brasil, nos sentimos bendecidos, estamos dando lo mejor, pero muchas veces sufrimos. Muchas veces sufrimos. Yo le decía al pastor Joel y a Anita, en Chile me sentía un pastor muy usado, bendecido con los jóvenes. Llegué a Brasil a predicar en otro idioma y la gente cuando salía me decía, algo entendí, pastor, me decía. Después de un tiempo, pastor, parabéns, felicidades, pastor, ya está dando para comprender. Obrigado, hermana. Ahí volví a casa, decía, yo no estoy inspirando a nadie, le decía a mi esposo, no estoy motivando a nadie, ni un joven salta diciendo amén. Y queridos, meses sintiendo la frustración, el fracaso. Más ¿sabes cuál es mi consuelo? Saber que nunca elegí. Saber que estoy en un lugar donde el Señor quiso que estuviera. Crea que el estar aquí es parte de un propósito del Señor. Un propósito del Señor. Nuestra iglesia en Chile está muriendo espiritualmente, ¿no, mi amigo? Y son nuestros hermanos que han llegado de afuera, quienes le están poniendo fuego, quienes están movilizando, que están haciendo misión. ¿Usted cree que eso es casualidad? El Señor está soñando con ustedes. Y quiero ahora mostrarle cuál es el sueño de Dios para nuestra iglesia. A ver si podemos avanzar. Dale al próximo, por favor. En Lucas capítulo 8 finalmente va a decir que cuando... vamos a saltar, quiero mostrar un poco cómo era la vida de estos endemoniados. Endemoniados, piluchos o pelados o desnudos, no tenían una familia cerca, vivían en los cementerios. La ley judía en ese tiempo decía que si usted tocaba un animal muerto, usted quedaba contaminado, tenía que salir fuera de la ciudad. Y en los cementerios, él vivía en los cementerios. Por todos lados, él era cuestionado socialmente, era apuntado por el dedo. Muchas veces, él se sentía solo en la miseria. Y lo que me gusta de este relato es que no solo Lucas habla. Vamos al libro de Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8. En el versículo 28, aquí Mateo va a contar un poco más. Va a reforzar el currículum de cómo es que vivía este hombre lejos de la familia. Mateo capítulo 8, versículo 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿cuántos hombres? 2 hombres endemoniados
que salían de entre los sepulcros. ¿Cómo estaban estos hombres? Lea usted, por favor. ¿Cómo estaban? ¿Qué dice la Biblia? Un poquito feroces, ¿verdad? O muy feroces. Dice que eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. ¡Wow! Vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo 5. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Quiero que piensen en ese hombre, pilucho, desnudo, no tenía casa, vivía en los cementerios. Ahora va a decir que eran muy feroces, muy agresivos, muy violentos. Vamos a leer del versículo 3, Marcos capítulo 5, versículo 3. Lea, por favor, ¿qué es lo que dice ahí? Lea conmigo. Moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Por qué no lo sujetaban con cadenas? ¿Qué dice la Biblia ahí? Porque muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos. Nadie podía dominarle. ¿Qué hacía en el día y qué hacía en la noche? Lea ahí, por favor, versículo siguiente. Gritaba por los montes y gritaba por los sepulcros y se iría ¿con qué? Con las... El lenguaje va a dar más detalle y va a decir que él vivía desnudo, que ese sepulcro estaba lleno de piedras filudas y que Satanás lo revolcaba a él, lo revolcaba y cada vez que se revolcaba las piedras, él se abría heridas. Y después de cuando las heridas se estaban cicatrizando, Satanás volvía a revolcarlo a él. Y las cicatrices que ya estaban casi cerrándose, se abrían. ¿Y sabe lo que va a decir ella? Va a decir lo siguiente en el libro Deseado de toda la gente. Dice que habían perdido todo rasgo humano que Dios puso en el hombre en el huerto del Edén. Cuando usted miraba a esos hombres, ya no veía más humanidad en ellos, veía animales, bestias furiosas, veía rabia, veía odio, y la gente que pasaba con miedo. Y yo quiero que usted imagine esta escena. Quiero que imagine esta escena. Mi amigo, ¿tú puedes venir, por favor? Usted que tiene cara de simpático, venga para acá a acompañarme. ¿Cuál es tu nombre, querido? Luis, venga para acá, Luis, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir con Luis. ¿Cómo estás, querido? Te voy a invitar a Chile, Luis. ¿Gustaría ir a Chile o no? Vamos a ir a Chile. ¿Usted está casado, está soltero? ¿Cómo está su vida? Soltero. Voy a presentarle una chilena ya, ¿está bien? Estoy con Luis ahora. Es sábado en la tarde. Estamos en Chile. Y digo, Luis, vamos a salir a hacer obra misionera, trabajo misionero. Y Luis, ¿qué motivado me va a decir? Vamos, Andrés, por supuesto que sí. Y estamos con Luis. Vamos, Luis. Aquí, amigo. Caminando por ese sitio eriazo, ese lugar donde viven los endemoniados. Cuando vamos caminando, Luis, ¿qué es tu vida? Y de repente con Luis caminando por aquí, escuchamos un ruido. ¡Wow! Y en ese momento recién me acuerdo que estoy en el lugar equivocado, que mueran esos endemoniados. Y le digo a Luis, Luis, no mires para atrás. ¿Qué es lo primero que hace Luis? Mira para atrás. Y Luis mira para atrás. ¿Y qué es lo que ves ahí, Luis? Dos hombres endemoniados, desnudos, una costra humana. Dice que estaban feroces en gran manera y comienzan ellos ahí a correr los dos como animales. Comienzan a correr y estoy con Luis y le digo, Luis, ¿qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos, Luis? Correr. ¿Cómo así, Luis? ¿Usted es adventista, amigo? ¿Cómo así? ¿Qué hace usted, iglesia? ¿Corre, sí o no? ¿Y qué hago yo como pastor? Yo corro, claro que sí. Estoy con Luis, estoy quizás con mi hija pequeña y veo esos endemoniados que son locos, desquiciados. Todo el mundo los conoce. Sé que son peligrosos. Mi pregunta es, Luis, ¿quién de nosotros se detiene para decir, no, pastor, el Señor un día va a transformar sus vidas? Vamos a invitarlo a la iglesia hoy día. ¿Quién de nosotros se detiene ese día para pensar que el Señor sí tiene el poder para transformar la vida de esos locos, enfermos, endemoniados?
Yo digo, ¿quién si yo estuviera ahí en ese día? ¿Será que yo habría tenido la fe, el coraje, el valor para decir, Señor, tú sí tienes el poder para transformarlo? Muchas gracias, querido. Yo pienso que muy pocos nos habríamos detenido en aquel momento. Jesús siempre se detiene. Jesús siempre da la vuelta. Y Jesús te mira a ti y me mira a mí, sabiendo que no hay nada que Él no pueda resolver. Amén. Y no nos ve como ese endemoniado, ese loco, ese enfermo, como ese que está solo en la vida. Jesús sabe lo que puede acontecer en nuestra vida, sabe lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y la Biblia ahí, para ir quizás terminando este mensaje ya, en Lucas capítulo 8, si vamos al versículo 35, este hombre que humanamente no tenía ni una posibilidad, este hombre que humanamente no tenía cómo tener una vida mejor. Lucas capítulo 8, versículo 35. Jesús ese día, dice la Biblia, que levanta su mano. Todos los demonios salen de él. Los demonios caen allí en un despeñadero. Cerca de 3.000 cerdos mueren en aquel día. El dueño de la fábrica de los cerdos, super cerdo, va a ver a Jesús. Y cuando llega y quiere ver a Jesús para reclamarle, ¿por qué mataste los cerdos? ¿Por qué hiciste que quebrara mi empresa? Miren lo que ellos ven. Lucas capítulo 8, versículo 35. La gente de esos lugares acudieron a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, hallaron sentado a sus pies ¿a quién? Lea usted conmigo. ¿Hallaron sentado a quién? ¿Al hombre? Habían salido los demonios. Ahora, ¿cómo estaba? Estaba vestido, estaba en su cabal juicio y la gente tuvo, decimos amén. Querida iglesia, yo quiero hacer un llamado para ustedes ahora. ¿Tienes una música para hacer un llamado especial? Yo creo que usted puede imaginar la escena. A este loco, yo le puse nombre para mis hijas. Le puse el loco Jimmy. No sé, no hay ningún Jimmy aquí presente, ¿sí? El loco Jimmy. Todo el mundo conocía al loco Jimmy. Todos sabían que ahí usted no podía andar porque era peligroso, feroces. Nadie se habría imaginado que ese loco Jimmy un día tendría una vida nueva. Nadie. Nadie en ese lugar habría pensado que un día estaría en la iglesia. Y Jesús viene ahí. Salen todos a ver a Jesús. Y miren la escena linda. Yo quiero que ustedes imaginen ese momento. Cuando salen a ver a Jesús. Dice que encuentran al loco Jimmy sentado a los pies de Jesús. Amén. ¿Qué había en el corazón de ese hombre que ahora estaba sentado? ¿Qué había ahora? Había paz, había gratitud. ¿Y su ropa? ¿Dónde está su desnudez? Yo no sé cómo Jesús lo hizo ese día. No sé cómo Jesús lo hizo. Pedro, sáquese ahí su túnica y ayude, cubra aquí a... No sé si Jesús mismo vino y se sacó algo de su túnica y si lo cubrió ahí en ese día. No fue al shopping a comprar ropa, con certeza. Nadie veía sus heridas. Nadie veía su desnudez. Nadie veía las marcas de su pasado. Porque Jesús había llegado para cubrir su vida. Isaías 61:10 dice que Jesús nos viste con su manto de justicia. Nadie más veía las cicatrices que tanto dolor le habían causado en su vida toda. Jesús viene a dar vida nueva, querido. Ese hombre ya no solo está vestido, no solo tiene paz, dice que estaba en su cabal juicio. Porque antes hablaba como un loco y quedó tan impactado con el milagro que quiere abrazar a Jesús, que quiere decirle gracias, Señor Jesús, que quiere llorar con Jesús. Y Jesús cuando se está yendo ya, el último versículo, Lucas capítulo 8,
el versículo 37 dice que toda la población de la región de alrededor, es decir, de los gadarenos, le rogaba a Jesús. ¿Qué es lo que todo el mundo le rogaba a Jesús? Jesús, quédate. Jesús, si transformaste esa vida, quiero que también transformes mi vida. Jesús, te puedes quedar un día más porque en mi familia estoy necesitando esa transformación, Señor. Ni siquiera uno le pidió a Jesús que se quedara. Todos allí le dijeron, Señor, eso del diezmo, eso del sábado, eso de la religiosidad, eso de dejar mi vida pasada. Ándate, Jesús. Yo no te quiero en mi vida. Yo no te quiero en mi familia. Yo no te quiero en mi cocina. Yo no te quiero en mi agenda. No te quiero en mis planes. Yo no te quiero en mi presente ni en mi futuro, Señor. Y muchas veces yo soy así, querido. Y usted también muchas veces así, ¿sí o no? Diciendo el Señor ofreciendo algo mejor. Y yo le digo, Señor, está bien con lo que tengo. Jóvenes viniendo aquí a la iglesia solo por venir, querido. ¿Cómo vas a perder tiempo? Ven aquí y encuéntrate con el Señor. Sé transformado por el Señor. Que tu autoestima mejore, que tu percepción de la vida mejore, que tu actitud sea diferente, que andes por la vida de una manera diferente. Pero no pierdas el tiempo, porque Jesús pensó en ti, murió por ti. Y digo, qué frustración para Jesús cuando usted viene y vuelve tal como entró a la iglesia. En ese día, todos le dijeron, Jesús, ándate. ¿Sabe cómo yo traduzco ese versículo? No estoy dispuesto a sacrificar mis sueños por ti, Señor. Yo no estoy dispuesto a sacrificar mis expectativas por ti, Señor. Te vas ahora, Señor. ¿Y sabe lo que hace Jesús? El que hace poquito tiempo había expulsado a 3,000 demonios solo levantando su mano y dice que esos demonios cayeron de rodillas. Señor, no me atormentes antes de tiempo. Ese mismo Jesús, todopoderoso, cuando usted le dice, ándate, ¿qué hace Jesús? Daniela, ¿qué hizo Jesús ese día? ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, Jesús, subiendo a su barquita, se fue. Imagine ese momento. Ahí está Jesús. Jesús, el milagro lo reconocemos. Pero no estoy dispuesto, Señor. Puedes irte. Cuando tú cierras esa puerta, el Señor se da la media vuelta, dice, y va subiendo su barquita. Estaba dispuesto a cambiar la vida de todos los que estaban ahí, pero ellos no estaban dispuestos a abrir el corazón a Jesús. Cuando Jesús está entrando en su barca, hay uno que golpea el hombro de Jesús. ¿Quién era? El loco Jimmy. ¿Y qué le dice el loco Jimmy a Jesús? Señor, yo sí quiero, Señor. Eres todo para mí, Señor. Nadie había transformado mi vida como tú lo hiciste, Señor. Nadie le dio el sentido a mi vida como tú lo has hecho en estos minutos, Señor. ¿Puedo seguirte? Y cuando él intenta subir de la barca, ¿qué le responde Jesús? Tú no, le dice. Usted vuelva a su casa y cuente a los suyos cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Y ahí se fue el loco Jimmy de casa en casa. Vecino, ¿se acuerda de mí, vecino? ¿Cómo no voy a acordarme de ti? Todos te conocemos, pues todas las cosas que ha hecho, bandido nomás. Vecino, vengo a enseñar de Jesús. Así que si quiere a las 3 de la tarde, allí en la iglesia o en donde está la piedra, voy a estar predicando. Siguiente casa. Vecina, ¿se acuerda de mí? El loco Jimmy. Suelta a los perros. No hay lugar para ti en nuestra casa. No necesita venir aquí, vecina. Yo me imagino esto, ¿sí? Solo quiero decirle que el Señor transformó mi vida, que soy un hombre nuevo. Dios me renovó, me restauró. Y hoy día en la tarde voy a estar hablando de Jesús. Quiero contarle lo que el Señor hizo en mi vida. Y es muy interesante cómo termina el relato.
¿Ustedes creen que fue fácil para él? ¿Quién le abriría la puerta a un desquiciado? ¿Quién le abriría la puerta de su casa? ¿Quién le regalaría siquiera 30 segundos a un enfermo? El Señor, querido, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Yo no sé si usted tiene un matrimonio que está muriendo. Años. No hay amor en la familia, en el matrimonio. Y usted cree que está todo bien porque se aguantan y soportan. El Señor no se conforma con eso, porque Él sabe que tiene un plan mejor para usted. Y Él va a insistir, y Él va a perseverar, y Él va a incomodar. Cuando la Biblia dice que este hombre fue de casa en casa, Elena de White, y la misma Biblia dice que 7 meses después Jesús volvió a Gadara. 7 meses después vuelve a Gadara. Ese día Jesús alimentó a ¿cuántas personas? 4.000 personas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Y Ellen White dice así, esta frase, mira, y la multitud apretaba a Jesús. Amén. ¿Qué multitud, querido? Si nadie cree en Jesús, ¿qué multitud ahora ahí? El loco Jimmy, de casa en casa, hasta que alguien dijo, voy a oír. Él fue de casa en casa y la gente comenzó a aceptar a Jesús y comenzó a convertirse al Señor y se abrió una iglesia y él comenzó y Jesús venía y un WhatsApp, Jesús, hoy día en la tarde tengo aquí 500 personas que quieren, voy ahí, Jesús llega allá. Querido, hay algo imposible para mí. Mi pregunta es esa, ¿hay algo que Dios no puede hacer en nuestra iglesia? ¿Hay algo tan difícil? Yo sé que usted lo intentó, yo sé que usted trató. Y hoy día, en esta mañana, solo quería pedirle, no deje de creer en el poder de Jesús. No deje de confiar en Él, por favor. Quizás alguien hoy día, a las 5 de la tarde, un amigo suyo, un familiar suyo, va a comenzar a caminar hoy hacia la eternidad. Pero necesito una invitación. Mi pregunta es, ¿alguien hoy día aquí le gustaría decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo, Señor? Yo quiero que todos sepan, que todos conozcan del amor de Jesús. Si el Señor pudo hacer un milagro con un endemoniado, Luis, ¿cómo no lo puede hacer con nosotros, querido? Si pudo hacer de ese hombre que nadie le tenía fe, el mayor misionero en Gadara, ¿cuánto, Señor, nos sueña con esta iglesia? Quisiera ponerse en pie y decirle, Señor, cuenta conmigo, voy a brillar, yo voy a ser una luz, otros te van a conocer a través de mí. ¿A usted le gustaría hacer un compromiso de corazón por el Señor? Querido Señor, muchas gracias por la oportunidad de tener la palabra de Dios. Gracias porque podemos ver el poder transformador de Jesús. Nadie ya creía en Él, nadie ya soñaba con Él, nadie tenía ni siquiera una expectativa para Él. Pero tú, Señor, tú nunca dejaste de soñar. Ese día cuando le dijiste a los discípulos, vamos a descansar, estoy cansado. Tú no fuiste allá por descansar, Señor. Tú cruzaste 12 kilómetros, siempre pensando en Él. Tú veías su tormento, tú veías su sufrimiento, así como nos ves a nosotros, Señor. Y así como ves a nuestros amigos, familia, compañeros, quizás de trabajo, de escuela, sufrir y nosotros no lo sabemos. Señor, llévanos. Ayúdanos a ir, a creer en tu poder, a tener convicción de que tú sí puedes transformar vidas, que aún hay poder en Cristo Jesús. Si hay un matrimonio, una familia que está como ese hombre, está muriendo espiritualmente hace un tiempo, Señor, renueva ese hogar. Señor, restaura ese matrimonio. Ayúdanos a comenzar la mejor etapa de nuestras vidas. Cuenta con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén.
Dios te bendiga, querido, sí. Que Dios te acompañe. Muchas gracias por estar aquí.